Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy quiero hablar de un tema que me parece muy importante y estas son las Eddas, ya que son la fuente primordial para tener conocimiento acerca de la cultura nórdica. En la parte final del video voy a hacer una recomendación sobre la mejor versión dependiendo de lo que se esté buscando, si eres principiante o si tienes ya experiencia o quieres simplemente leerlas. Para que esto no sea confuso o sea tan frustrante poder entenderlas, voy a dejar algunas traducciones o las que me parecen mejor para principiantes, para las personitas que quieren iniciar. Les agradezco mucho por quedarse a ver el video y espero que podamos aprender juntos. Es importante mencionar que hay dos Eddas, Edda Mayor y la Edda Menor. La Edda Mayor se le conoce de esta manera ya que es mucho más antigua que la Edda Menor. De hecho, la Edda Menor está basada en la Edda Mayor y aunque se tienen registros de que estas datan más o menos de 1270 más o menos, la forma de escritura y ciertos datos han mostrado que realmente pueden datar de muchísimo antes, de que ese puede no ser el manuscrito original. Este manuscrito se llama Codex Regius y el manuscrito original pudo haber datado desde hace muchísimo más tiempo, a lo mejor de los 800 o 900. Pueden también implícitamente indicar que fueron escritos, o al menos el manuscrito original, datar de inclusive Escandinavia precristiana. Y es importante mencionarlo porque hay ciertos puntos que van a ser clave cuando esté explicando más adelante algunos detalles acerca de las Eddas. Vamos a comenzar por la Edda Mayor. La Edda Mayor, también conocida como Edda Poética, es una compilación de poemas contenidos en el Codex Regius. De hecho, es muy común que a la Edda Mayor se le conozca también como Codex Regius, aunque es importante mencionar que Codex Regius realmente nada más es el contenedor. Es el libro donde vienen escritas, no son el nombre de la compilación de los poemas. Esas literalmente son las Eddas. Esta compilación es acerca de héroes y deidades. Y además es importante mencionar que están escritos, o bueno, más bien el detalle de estos poemas es que no tienen rimas, tienen aliteraciones. Las aliteraciones son figuras retóricas que dentro de un verso se expresan como una repetición de sonidos o palabras que contienen el mismo sonido para poder exaltar el enunciado. Por ejemplo, esta repetición de sonidos puede ser 3 tristes tigres. Otro dato que me parece muy interesante es que dentro de esta Edda hay un poema que se llama Havamal. Este poema habla sobre los conocimientos, la sabiduría de Odin, y se tiene noción de que muy probablemente este escrito realmente haya sido tomado de un manuscrito completamente diferente al resto de los poemas. Igual, más que nada por evidencia gramatical y estructural. Ahora vamos a hablar sobre la Edda Menor. La Edda Menor o Edda prosaica o escáldica estos sí son poemas escritos por un autor. Mientras que la Edda poética realmente no hay un solo autor de todos estos poemas. La Edda Menor sí tiene uno, y este es Snorri Sturluson. Snorri Sturluson realmente no era muy fan del estilo de poesía inglés ni francés. Entonces quiso crear quiso enseñar a escribir poesía nórdica. Y de hecho, originalmente, la Edda Menor era una forma de explicar o de enseñar cómo era esta poesía. Y lo podemos ver mediante las 3 partes que conforman esta Edda. Snorri Sturluson también basó muchos de sus poemas en la Edda Mayor. Y es que también habla acerca de héroes y deidades. Y de hecho me parece muy interesante, ya que realmente no se tiene conocimiento de cómo es que Snorri tuvo acceso a la Edda poética. Hay quienes dicen que muy probablemente haya tenido acceso al manuscrito original, no al Codex Regius, o muy probablemente, que eso es lo que se cree todavía un poquito más, que lo haya aprendido de manera tradicional. Y lo tradicional dentro de la cultura nórdica es realmente el conocimiento a través de la forma oral. Probablemente escuchó las Eddas y los poemas, y los redactó. Y la diferencia está en que los basó para poder enseñar a
redactar poesía nórdica antigua. La Edda Menor tiene 3 partes. La primera parte se llama Gylfaginning, que significa The Doping of Gylfi. Y en esta habla primordialmente acerca de las deidades, como si estuviera dando como una introducción, por así decirlo, acerca de toda la mitología. La segunda parte se llama Skaldskaparmál, o también llamada The Language of Skaldship. En esta parte se centra en el tema de los kennings, que también es una manera de poder escribir poemas. Los kennings son metáforas condensadas. Dentro de estas metáforas condensadas, las comparaciones de elementos reales o implícitos definen un concepto que hace alusión a algo. Por ejemplo, si quiero decir el manto de invierno, puedo estar haciendo referencia a la nieve. O por ejemplo, algo un poquito más acercado a estos poemas sería la perdición de Hrungnir, y en este caso podría estar haciendo alusión a Thor. La tercera parte es el Hatatal, o también llamada The Enumeration of Hatir. Este es un poema que hablan sobre el rey Hakon y es muy interesante porque en esta parte hablan sobre la métrica de los poemas. De hecho, si tomamos en cuenta ya estas 3 partes juntas, en una nos hablan acerca de la cosmogonía y mitología, en otro nos hablan de cómo hacer la poesía y en otro hablan de la métrica. Entonces podemos estar hablando de que realmente Snorri tuvo la intención de enseñar a escribir poesía nórdica antigua. Y ahora sí, ¿qué versión debería leer o con cuál debería empezar? Hay varias consideraciones que debemos de tomar para poder elegir cuál va a ser la mejor para nosotros. La primera consideración es que al ser un texto antiguo ha tenido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, no solo en cuanto al idioma, sino a la manera de traducirlos o transcribirlos. Y es que, por ejemplo, en algunos casos es común que los poemas comiencen estando escritos con cierta estructura gramatical, con cierto todo, y pueden ir así por varios versos. Sin embargo, ya sea por cuestión de descuido, olvido, cansancio, cualquier otra razón, el autor como que cambia la forma de escribir los poemas y esto dificulta un poco ya al momento de poder traducirlos porque ya realmente ya no están tan apegados a la estructura con la que en un momento se inició. Otro aspecto importante a considerar es la forma en que los autores, historiadores o lingüistas deciden traducirlo, ya que me he dado cuenta que existen 3 formas diferentes en las que puedan estar traducidas las edas, principalmente la Edda Mayor, que creo que es la que causa un poquito más de conflicto a la hora de leerlos. La primera forma que he visto es que el autor escribe todo de una manera muy literal, tal cual está en el poema, así exactamente se traduce. Y esto puede generar un poquito de conflicto, y más cuando se quieren traducir estas aliteraciones, ya que evidentemente ya cuando se traducen a otro idioma no quedan exactamente iguales y cuando se ocupan como que esas mismas palabras deja de tener un poco de sentido el poema. Entonces dificulta un poco el entendimiento de porque al ya no tener sentido muchas aliteraciones o mucha relación, esto llegan a cambiar los conceptos que inclusive ya te podrían dar la noción de un significado diferente. La otra forma que he visto en que traducen es que el autor escribe un equivalente utilizando aliteraciones o figuras retóricas que puedan ser, o mejor dicho, las palabras que utilizan para la misma traducción tratan de ser como el equivalente en inglés o en español, dependiendo cómo sea esta traducción. Y esto sí puede ser un poquito complejo, ya que de la misma manera puede cambiar mucho el significado de lo que se está leyendo. Y también deja abierto a muchas dudas. Dudas no en cuanto a su traducción, sino dudas en cuanto a qué se quiere referir o a qué quiere hacer alusión. Y la otra forma que he visto de poder narrar estos textos es dejar toda la estructura gramatical, no necesariamente de lado, pero sí no enfocarse en ello y lo traducen de una manera más moderna, por así decirlo, y aunque realmente ya dejan de tener elementos como las literaciones o figuras retóricas, se quitan para poder hacer la lectura un poquito más fácil y entendible. Esto puede llegar a ser útil cuando estás empezando a leerlos y quieres verlo un poquito más de forma literal, ya que sí, insisto, llega a ser un poquito complejo y un poquito confuso poder leerlos. De hecho, independientemente de estas 3 maneras de poder, o bueno, de 3 maneras que yo he notado que traducen, algo que también me parece muy interesante es que
a veces las palabras, o mejor, más que palabras, los nombres importantes de deidades o de lugares son traducidos. Y esto llega ya a no tener mucho sentido cuando intentas buscar las correspondencias a deidades. Porque, por ejemplo, hay poemas que se refieren a Ymir como sonido. Y aunque esto puede ser un poquito, aunque puede estar no necesariamente mal, sí te quita un poquito la experiencia de poder estar leyendo los nombres los nombres de estas deidades, de estos personajes, de estos héroes. Aunque a veces tratan de poner el equivalente con nombres basados en la gramática islandesa. Y ahora sí, ¿cuál versión es mejor? ¿Cuál leer? ¿Cuál es la que más fácil se puede entender? Y aquí creo que la respuesta es depende. Depende de qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, si eres una persona que quiere empezar a leerlas, lo mejor sea que leas algo que esté en tu idioma, porque el uso también de otro tipo de figuras retóricas en otros idiomas llega a ser un poquito confusa la lectura. Sin embargo, si se busca leerlos en inglés, yo creo que la traducción del Dr. Jackson Crawford ayuda muchísimo. Es muy, muy, muy fácil de leerlas. De hecho, ahorita voy a ponerles por aquí una comparación de diferentes versiones para que vean cómo literalmente un verso puede estar escrito de manera tan diferente que depende ahora sí que estás buscando. Pero sí, para principiantes o si quieres empezar a leerlas, yo creo que buscar una versión que esté en tu mismo idioma o en su defecto si quieres leerlas en inglés, yo creo que la traducción de Jackson Crawford ayuda muchísimo. Y es bastante friendly. Si ya has leído estos poemas o si ya tienes noción acerca de la mitología nórdica, tal vez también es recomendable la versión del Dr. Jackson Crawford. Sin embargo, aquí ya puedes realmente saltarte a cualquier otro autor porque realmente ya nada más es cuestión de que tú le puedas dar como sentido a lo que estás leyendo. Por ejemplo, puedes ir a otras traducciones como Lee Hollander o Benjamin Thorpe, también pueden ser bastante buenas. Y si ya eres avanzado, tal vez sería bueno buscar las Edas de manera en algún idioma escandinavo o nórdico, ya que a lo mejor vas a tener un poquito de más acceso a los textos no originales, pero sí un poquito más directos, por así decirlo. Y sí, yo sé que esto puede ser complejo, ya que pues haría falta de conocimiento en noruego, sueco, danés o islandés. Pero de igual manera creo que ayudan muchísimo y más porque, como les menciono, hay muchas traducciones en donde se pierden los nombres de las deidades o los nombres importantes de personajes o de ciertos lugares. Entonces sí, si eres avanzado podría funcionar bastante, pues que te animes a lo mejor en buscarlas en algún idioma escandinavo tal vez. Igual, si eres avanzado muy probablemente busques ya un poquito más de lectura a profundidad o empezar tu propio análisis y tal vez desde aquí pueda funcionar. Y bueno, ya hice la recomendación para principiantes, intermedios, avanzados. Sin embargo, quiero hacer una pequeña y última recomendación. Independientemente de si tú eres avanzado, intermedio o principiante, si estás dentro del paganismo nórdico, y esto ya es como un poquito como consejo más que recomendación, una bonita ofrenda que a mí me gusta hacer es leerle a las deidades sus poemas y se los leo en nórdico antiguo. No sé nórdico antiguo, bien al menos. Tampoco tengo tanto conocimiento en cuanto a la pronunciación. Sin embargo, me baso mucho en lo que enseña el Dr. Jackson Crawford en su canal. Y es que me parece muy bonito que también una ofrenda que puedes hacer es tiempo. Dedicar tu tiempo a leerles, a seguir aprendiendo. Y siento que leer los poemas a las deidades llega a ser algo muy bonito, llega a ser muy personal, inclusive te llega a dar una experiencia de mucha conexión hacia todos ellos. Entonces sí, mi recomendación es que si tú estás en el paganismo nórdico y también quisieras hacer este tipo de ofrendas, puedes buscar
las versiones en nórdico antiguo de estos poemas. Hay muchos en internet que pueden buscarlos y fácilmente descargarlos. Yo al menos lo utilizo, no es algo que haga diario, pero sí de vez en cuando me siento y empiezo a leerles. Entonces sí, esa es otra recomendación. Bueno, no necesariamente tienes que ser practicante del paganismo nórdico, a lo mejor te da curiosidad saber cómo lucen las sedas en nórdico antiguo, te da curiosidad leerlas, compararlas y pues sí. Y bueno, volviendo un poquito al tema sobre la comparación de las versiones, aquí voy a dejar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, en la versión del Dr. Jackson Crawford es un poquito más directa. Realmente no tiene tantas... ¿cómo llamarlo? No tiene tantas figuras retóricas, por así decirlo. No es tan complejo de leer, se va muy al grano con lo que quiere decir. A diferencia de la versión de Lee Hollander, que no solamente la forma de escribirlo es diferente, si pueden ver están como separados, sino que también hace alusión a diferentes elementos. O bueno, más que hacer alusión a diferentes elementos, se puede notar mucho cómo hay una diferencia en la gramática, en la estructura, en las palabras a utilizar, y aunque esencialmente es lo mismo que en la versión de Jackson Crawford, cambia bastante. Acá podemos ver otro ejemplo de Benjamin Thorpe, y como podrán notar, cambia mucho. De hecho, muy probablemente si lean una versión y luego otra, englobándolas pueden ya tener como que todo un sentido. Sin embargo, si solamente leen la de Benjamin Thorpe o la de Lee Hollander, a lo mejor realmente no haya mucho entendimiento de a qué se refieren. Y por ejemplo, algo que me parece muy interesante es esto. Aquí en la versión de Jackson Crawford hace mención de todas las clases sociales de personas y lo maneja así. A diferencia, por ejemplo, de Lee Hollander, que lo reduce nada más a decir high and low. Y de la misma manera lo vemos con Benjamin Thorpe, en donde al hacer referencia a las clases sociales solamente dice great and small. Este tipo de elementos son los que podemos ver cómo cambian dentro de las traducciones. Y creo que también otro muy evidente es el nombre que le dan a Odin, ya que mientras Jackson Crawford usa directamente el nombre Odin, Benjamin Thorpe y Lee Hollander los escriben como Valfather. Igual, dependen muchísimo las traducciones. Es aquí, por ejemplo, donde también digo que si eres una persona avanzada, que ya tiene noción de todos, de los mitos, de las sagas, puedes hacer una comparación o tu propia comparación de las Edas en nórdico antiguo con las traducciones de otros autores. Ayuda muchísimo, te dan un panorama más amplio. Siento como que es bonito buscar tu propia interpretación. De hecho, hay un libro que me parece muy interesante que se llama The Seed of Yggdrasil. Ese libro me parece muy interesante porque la autora explica su propia interpretación acerca de los mitos, de las deidades, de los héroes y qué es lo que representan, y me parece bastante interesante. También se los voy a dejar aquí abajito. Y bueno, en cuanto a la Edda Menor, realmente las versiones no cambian. Ahí sí no hay problema por cuál autor busquen. Sin embargo, si buscan una recomendación, tal vez la traducción de Anthony Fox sea bastante adecuada o buena para iniciar. Aunque insisto, realmente de esa no hay tantísimo problema. Y bueno, este es el video de hoy. En verdad espero les haya gustado el video. Este es el primero de varios, el primero de toda una serie de videos acerca de las Edas, en donde vamos a estar profundizando más, vamos a estar hablando acerca de los diferentes poemas y evidentemente les vamos a estar citándolas para videos posteriores. Aquí abajo voy a estar dejándoles todas las lecturas recomendadas, también como las fuentes que utilicé para poder hacer este video, por si quieren leer más, quieren investigar más al respecto. En verdad les agradezco muchísimo por haberse quedado, espero les haya gustado y nos estaremos viendo la siguiente semana. Bye.